En este tutorial vas a aprender a hacer una Baby Coraline. Es súper fácil de hacer, la vamos a tejer en dos piezas, una para el cuerpo completo y otra para el cabello. En pantalla te voy a dejar la lista de los materiales que necesitamos y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que Coraline nos quede de 7 centímetros aproximadamente. Por su tamaño es perfecta para agregar un llavero al final, pero esto es opcional, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre color crema o el color que tú quieras utilizar para la piel, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Tomamos nuestro hilo, enrollamos en nuestros dos deditos para formar una cruz. Volteamos y por abajo pasamos nuestro gancho, después por arriba, sacamos, giramos, tomamos hilo y pasamos por la cadena. Pasamos de nuevo por el centro del anillo, tomamos hilo, sacamos, tenemos dos hebras en el gancho, tomamos hilo y sacamos para hacer nuestro primer punto bajo en el anillo mágico. Hacemos otros 7 puntos más para completar los 8. Y del hilo sobrante vamos a jalar un poquito para unir ambas puntas. Y en el primer punto bajo pasamos nuestro gancho, tomamos hilo, tenemos dos hebras y aquí vamos a pasar la primera hebra por la segunda. Así cerramos la vuelta, hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y poder continuar tejiendo. Este paso es opcional, si tú no quieres hacer esta cadena y prefieres tejer en espiral, puedes hacerlo, no hay ningún problema, no afecta en nada al patrón. Entonces continuamos, en el punto bajo hacemos otro punto bajo y marcamos. En esta vuelta vamos a hacer aumentos por toda la vuelta, es decir, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos para pasar de 8 puntos a 16. Vamos a jalar de nuevo del hilo sobrante para cerrar el anillo mágico. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esto por toda la vuelta 8 veces para tener 24 puntos. Hasta aquí ya hemos hecho 3 vueltas y tenemos 24 puntos. Vamos a tejer 24 puntos bajos normales, 7 vueltas más para ir formando la cabeza.
Continuemos haciendo disminuciones por toda la vuelta para pasar de 24 puntos a 12. Para esto vamos a tomar la hebra de enfrente de 2 puntos bajos, sacamos hilo para tener las 2 hebras sobre el gancho, tomamos hilo y cerramos, y así por toda la vuelta. Si quieres ver más detalladamente cómo se hacen las disminuciones, te dejo un video aquí en pantalla en donde explico paso a paso cómo hacer todos los puntos básicos para que los puedas entender mucho más fácil y poder continuar con tu proyecto sin ningún problema. Y de aquí vamos a continuar haciendo 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Rellenamos la cabeza. Cambiamos a color naranja. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 18 puntos. Cortamos y cerramos. Aquí vamos a cambiar a color rojo y marcamos nuestro primer punto. Hacemos 5 puntos bajos en color rojo. Y antes de terminar el punto número 5 lo vamos a dejar a medias. Cambiamos a color crema. Y terminamos el punto con este color. De aquí vamos a hacer un punto puff. Para esto vamos a tomar hilo. En el punto bajo que sigue vamos a pasar el gancho. Tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las 2 primeras y nos quedan 2. Volvemos a tomar hilo y por el mismo punto bajo pasamos, sacamos y repetimos, tomamos hilo, sacamos por las 2 primeras hebras y ahora vamos a tener 3 hebras en el gancho. Repetimos, tomamos por el mismo punto bajo, sacamos, pasamos por las 2 primeras y ahora tenemos 4,
Hacemos uno más. Y así tenemos 5 hebras en el gancho. Ahora sí, tomamos hilo y pasamos por todas las hebras. Hacemos una cadenita para cerrar la vuelta. Una extra para mantener la altura y por el mismo punto por el que estábamos trabajando, pasamos el gancho y cerramos con un punto deslizado. Y así nos queda la bolita, que sería el brazo. De aquí cambiamos a color rojo de nuevo pasándolo por la cadenita. Jalamos para ajustar el color crema y continuamos haciendo 6 puntos bajos normales en color rojo. Repetimos, cambiamos a color crema y hacemos un punto puff con 5 varetas. Cambiamos a color rojo, ajustamos el color anterior y terminamos con 5 puntos bajos en color rojo. Cambiamos de nuevo a color naranja y hacemos una vuelta de 18 puntos bajos. En el punto puff nos tiene que quedar un huequito en donde hicimos la cadena para cerrar y unir las varetas. Por allí vamos a pasar el gancho para hacer nuestro punto bajo. Cambiamos a color gris, marcamos nuestro punto, pero en esta vuelta vamos a tejer solamente por la hebra de atrás. Vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos, pero en lugar de tomar el punto completo, vamos a pasarlo por arriba para tomar la hebra de atrás. Y así nos va quedando
nos tiene que quedar esta rayita de aquí que serían las hebras que no tejimos. Cambiamos a color rojo y hacemos una vuelta de 18 puntos bajos normales. Cambiamos de nuevo a color gris y aquí hacemos 5 puntos bajos. Antes de terminar el punto número 5, cambiamos a color amarillo y terminamos el punto. Hacemos un punto puff de 5 varetas. Y cambiamos a color gris, ajustando el color anterior. Hacemos 6 puntos bajos en color gris. Y antes de terminar el punto número 6, cambiamos a color amarillo. Y terminamos con 5 puntos en color gris. Rellenamos el cuerpo. Y para terminar hacemos disminuciones en toda la vuelta, en total tienen que ser 9, tomando también la parte de arriba de los puntos puff para cerrar la pieza correctamente. Cortamos, dejando un poco de hilo para cerrar la pieza y cerramos. Así nos va quedando el cuerpo de nuestra Baby Coraline y con una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo. Pasamos la aguja por el centro de los puntos que hicimos para tomar la hebra del frente. Y cerramos. Hacemos un par de nuditos para que no se nos vaya a abrir la pieza.
y escondemos el sobrante entre el tejido. Así nos queda el cuerpo ya cerrado por la parte de abajo. Y ahora vamos a comenzar a tejer sobre las hebras que nos quedaron solitas en la última vuelta color naranja. Yo voy a tomar la pieza al revés, así es más fácil tejer. Y pasamos nuestro gancho tomando la hebra solita. Vamos a cambiar a color rojo oscuro. Y por esta vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. De aquí vamos a hacer una cadenita, tomamos hilo, pasamos por nuestro punto bajo normal y sacamos y nos van a quedar 3 hebras en el gancho. Tomamos hilo, pasamos por las 3 y así vamos a hacer un punto medio alto. Marcamos y en esta vuelta vamos a hacer 24 puntos medios altos. Escondemos el sobrante del hilo entre la falda. Y así nos va quedando el cuerpo completo. Ahora vamos a tejer el cabello y con estambre color azul vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Continuamos haciendo un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Cerramos el anillo mágico
Y continuamos haciendo un punto bajo y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Seguimos con una vuelta de 24 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 8 cadenas. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido. Tomamos hilo y hacemos una vuelta de 8 puntos medios altos. En el primer punto, por el que se supone que deberíamos de continuar tejiendo, lo vamos a saltar, y en el segundo punto cerramos con un punto deslizado. Repetimos 8 cadenas. Una cadenita extra para levantar el tejido y una vuelta de 8 puntos medios altos. Nos saltamos un punto y en el segundo cerramos con un punto deslizado. Así vamos tejiendo el cabello de Coraline. Vamos a repetir esto por toda la vuelta y en total tenemos que tener 12 cabellitos. Así nos queda el cabello. Con un poco de estambre color negro vamos a bordar los ojos entre la vuelta número 7 y 8, dejando 5 puntos de separación. El cabello lo vamos a poner alineando ambos anillos mágicos, el del cabello y la cabeza. Vamos a dejar 3 cabellitos sueltos al frente y dejando 2 puntos de separación aproximadamente entre cada ojito, vamos a comenzar a pegar o coser el cabello. Los cabellitos del frente los vamos a pegar hacia atrás de esta forma para hacer el flequillo.
último, con estambre color azul claro, vamos a hacer un anillo mágico. Y de aquí vamos a hacer 2 cadenas. Tomamos hilo, pasamos por el anillo, tomamos hilo y sacamos. Tenemos 3 hebras en el gancho, tomamos hilo, pasamos por 2 hebras, tomamos hilo y pasamos por las 2 que faltan. De esta forma hacemos un punto alto, hacemos 2 cadenitas para igualar la altura y dentro del anillo cerramos con un punto deslizado. Repetimos, hacemos 2 cadenas, tomamos hilo, pasamos, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2 hebras, tomamos hilo y sacamos por las otras 2. Hacemos 2 cadenas, cerramos con un punto deslizado y en el que sigue hacemos una sola cadenita, tomamos hilo, pasamos, sacamos y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo, pasamos por las 3 y hacemos nuestro punto medio alto. Hacemos una cadena, cerramos con un punto deslizado y repetimos cadena, punto medio alto, cadena y cerramos con un punto deslizado. Cortamos hilo y cerramos el anillo mágico para formar las alas de la libélula. Hacemos un par de nuditos para asegurar que no se abra el anillo mágico. Ahora, con un poquito de estambre color rosa vamos a pasarlo por el centro de las alas para hacer el centro de la libélula. De esta manera lo vamos a enrollar un poquito. Hacemos un par de nudos para que no se deshaga y cosemos al lado de la cabecita sobre el flequillo. Por último, con un poquito de rubor, sombra rosa o pintura rosa pintamos las mejillas. Y listo, hemos terminado nuestra Baby Coraline. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te dejo aquí en pantalla otros tutoriales que podrían gustarte para completar tu colección de cositas de Coraline. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Comparte este video con cualquier personita que les gustaría hacer su propia Baby Coraline y nos vemos en el siguiente video. Bye.